Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder enseñarles la segunda parte del tema de vectores correspondiente al curso de física dirigido para el primer año de secundaria. Y bueno, esta vez vamos a ver la clasificación de los vectores. Es un tema bastante sencillo, pero que es importante que comprendan bien y definan exactamente qué tipos de vectores podemos encontrar en los diferentes ejercicios que se nos presenten. Así que acompáñenme a ver esta importante teoría para que podamos después pasar a una práctica y ustedes también puedan resolver unos ejercicios que al final de la clase les voy a dejar. Bueno, empecemos entonces. El primer tipo de vectores son los vectores que son colineales. Y bueno, son aquellos que se representan en una misma línea de acción. Llámese línea de acción, en este caso, a la recta geométrica en el plano que puede contener a uno o más vectores, de acuerdo al punto de aplicación. Pero como estamos observando, acá tenemos tres vectores que se encuentran los tres en la misma recta. Esta recta es la que se conoce con el nombre de línea de acción. ¿Ok? Acá tenemos también una imagen donde se está empujando una cajita y la fuerza con la cantidad de movimiento. Vemos que hay dos vectores allí que están partiendo, en este caso, del mismo punto, pero se están dando en la misma línea de acción. Entonces también podría representar a vectores colineales. Vectores paralelos. Cuando sus líneas de acción son paralelas, es decir, recuerdan que la línea de acción era la recta geométrica que contenía al vector. Pues bien, si tenemos dos vectores que están en distintas líneas de acción, si esas líneas de acción son paralelas, entonces decimos que los vectores se consideran paralelos. También podríamos mencionar que vectores paralelos son aquellos que tienen la misma dirección. Recordamos que la dirección se define como el ángulo que forma el vector con el eje X. Entonces, el eje X obviamente es infinito. Así que la posición en la cual esté la línea de acción de cualquier vector, sí o sí va a intersectar al eje X. No, salvo que sea una recta horizontal, ¿no? Pero en este caso, si es una línea oblicua, va a intersectar el eje X en cualquier punto y definiremos cuál es el ángulo con el que lo intersecta. Entonces, a ver, lo voy a graficar acá. Miren, chicos. Si digámoslo así, este es el eje X, ¿ok? Supongamos que este fuera el eje X. Entonces, el ángulo que forman ambos vectores con el eje X va a ser el mismo, ¿no es cierto? Por decir acá un ángulo A. Y aquí tenemos un ángulo A también. Entonces, ¿qué tienen en común esos dos vectores? Tienen en común, como lo habíamos dicho, tienen en común la dirección. Entonces, cuando ya no hablemos de las líneas de acción que son paralelas, podemos también decir el equivalente de que tienen la misma dirección, es decir, forman el mismo ángulo con el eje X. ¿Ok? Entonces, en este caso también se considerarían paralelos. Bueno, vemos una imagen también por aquí, donde aparece un niño en una bicicleta y hay el vector velocidad y el vector aceleración. Así como están, con distintos puntos de acción, diríamos que son paralelos, dado que están en distintas líneas de acción, pero claramente ambos van en forma horizontal hacia la derecha, es decir, van en forma paralela. Muy bien. Borramos acá los dibujitos y vamos ahora sí a los vectores iguales. Los vectores iguales son aquellos que tienen el mismo módulo, ojo, o sea, van a medir lo mismo, tienen la misma magnitud,
y tienen la misma dirección y además el mismo sentido. Y esto es importante porque para que se consideren dos vectores exactamente iguales, tienen que tener el mismo módulo y tienen que tener la misma dirección y además el mismo sentido. Recuerden ustedes que la dirección solamente vendría a ser la línea, ¿no es cierto? En la cual, ahí está. La dirección vendría a ser en todo caso justamente esta. Ahí está. Bueno, más o menos, ¿no? Vamos a borrarlo mejor. Si estos dos vectores están en la misma línea, bueno, sus vectores se encuentran en la misma dirección, vamos a decirlo, no necesariamente en la misma línea de acción, porque estamos viendo que tienen diferentes líneas de acción, ¿correcto? Pero estas líneas de acción tienen una dirección, y la dirección se calcula a través de la intersección con el eje X, ¿correcto? Entonces, si yo hago aquí la intersección con el eje X, entonces me doy cuenta de que los ángulos que forman son iguales. Por lo tanto, tienen la misma dirección. Y ahora, ambos van hacia la parte de la derecha de la recta o de la línea de acción. Entonces, tienen el mismo sentido. Por lo tanto, son vectores iguales. Acá en la imagen estamos observando a una persona que ha bateado una pelota, supongo, y aparece el vector fuerza y un vector aceleración, que tienen, si ustedes se dan cuenta y son observadores, tienen la misma dimensión, es decir, miden lo mismo. Por lo tanto, sus módulos son iguales. Y no solamente sus módulos, ¿qué más? Tienen la misma dirección, porque van hacia la derecha en este caso. Y tienen el mismo sentido. Entonces, ¿qué podemos decir de estos dos vectores? Que son vectores iguales, ¿ok? Bajo la óptica de que tengan el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, en base a eso decimos que son vectores iguales. Muy bien, borramos y pasamos a la siguiente clasificación. Los vectores opuestos. Cuando los vectores tienen igual módulo, igual dirección, es decir, también pertenecen a la... Sus líneas de acción pueden ser paralelas incluso. Sentido contrario, es decir, ya no van en el mismo sentido, van en sentido inverso, pero no siempre el mismo punto de aplicación. Es decir, no necesariamente tienen que estar en el mismo punto, o sea, no necesariamente deben pertenecer a la misma línea de acción, pueden ser de dos diferentes líneas de acción, pero algo interesante es que tienen que estar en sentido contrario. Es decir, uno tiene que ir hacia un lado de la línea de acción y el otro vector tendría que ir hacia el otro lado, ¿no? En sentido opuesto. Por eso se denominan vectores opuestos. Pero algo interesante es que no todos los vectores que tienen diferente sentido, es decir, que van dando así, que van en sentidos contrarios en una línea de acción, no todos se pueden considerar como vectores opuestos. Solamente son opuestos, lo voy a resaltar acá, solamente se considerarían opuestos aquellos que tienen igual módulo, es decir, que tienen que medir lo mismo. Por lo tanto, si miden lo mismo y tienen, bueno, la misma dirección, obviamente, y sentidos contrarios, entonces recién se consideraría vectores opuestos. ¿Ok? Bien, acá tenemos un ejemplo, una imagen, mejor dicho, de la tercera ley de Newton, del principio de la acción y la reacción. Cuando tú impulsas algo o aplicas una fuerza a un objeto, ese objeto, si es que tiene una resistencia, te aplica también una fuerza a ti, una fuerza de reacción. Por eso es que Newton propuso su ley. Toda acción tiene como consecuencia una reacción. Así es. Y esa reacción, como ustedes podrán observar, es
una fuerza similar, pero en sentido contrario. Entonces podemos decir, en el caso de que estos vectores sean iguales en módulo, que los vectores serían totalmente opuestos. Acá tenemos también la conveniencia de la soga, ¿no? Claramente vemos un vector fuerza hacia la derecha y el otro un vector también fuerza hacia la izquierda. Así que esa es la tercera ley de Newton, por si acaso, que seguramente lo veremos más adelante. Por eso es que dicen que cuando los boxeadores pelean, un boxeador le asesta un golpe a su contrincante, pero también está recibiendo una fuerza de reacción, solamente por el simple hecho de golpear. Entonces, por eso se dice que físicamente, cuando hay una lucha de púgiles, es un empate, porque el boxeador que también encesta los golpes, está físicamente recibiendo una reacción vectorial de ese golpe que da, recordando que la fuerza que aplica es un vector cuando queremos hacer el tratamiento matemático. Así que a esos son los vectores opuestos. Ahora veamos los vectores concurrentes. Bueno, esto es muy sencillo. Es cuando sus líneas de acción concurren en el mismo punto. Noten ustedes que no dice que los vectores tengan que partir del mismo punto ni llegar al mismo punto. Simplemente cuando sus líneas de acción son concurrentes, es decir, se intersectarán en un mismo punto. Entonces, bueno, acá tenemos tres vectores que concurren en un punto central. No lo sabemos cuál es el nombre de ese punto central, pero concurren en un mismo punto. Entonces son vectores concurrentes. Acá tenemos una imagen donde hay tres vectores. Los tres vectores no son concurrentes los tres al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en el punto donde está la brújula, RI es concurrente con RF. En la parte superior, RI y la variación de la posición o triangulito de R son concurrentes. Y lo mismo diríamos en este punto, ¿quiénes son concurrentes? Entonces, la concurrencia tiene que ver con la línea de acción. Con la línea de acción y que haya un mismo punto de concurrencia. Perfecto. Ahora sí, vamos a realizar la comprobación de lo que han aprendido. El tema está bastante sencillo, como verán, solamente es cuestión de leer cuáles son los tipos de vectores que existen. Y bueno, la primera pregunta dice, del esquema propuesto, identifica dos vectores paralelos, dos vectores concurrentes y dos vectores opuestos. Pues bien, vamos a anotar entonces quiénes son los vectores paralelos que encuentran en la gráfica. Bueno, yo creo que acá tenemos dos alternativas, ¿no? Porque el vector D y el vector B claramente son paralelos. Coloquemos esos dos. Entonces, aquí D y B son paralelos. ¿Qué más? Dos vectores concurrentes. Bueno, también tenemos varias posibilidades. Porque este vector A, que ustedes están observando de color celestito, su línea de acción intersecta a D. Su línea de acción, bueno, podría intersectar a B en su prolongación, pero vamos a colocar de primera manera que el vector A y su línea de acción intersectan al vector D. Así que esa va a ser nuestra respuesta para la segunda pregunta parcial. D y A son Muy bien, son concurrentes, chicos, son concurrentes. Y bueno, me faltaría la última respuesta. Dos vectores opuestos. ¿Habrán vectores opuestos? ¿Qué dicen?
el vector B y el vector C serán considerados vectores opuestos. Bueno, están en sentidos contrarios, claro está. Pero acá hay una observación. Para que sean considerados, vamos a colocar, vamos a colocar el puntero láser. Ahora sí. Para que sean considerados vectores opuestos, recuerden que tienen que tener el mismo módulo. O sea, deben ser iguales, pero como que es un espejo, al revés, ¿no? Y acá el vector C tiene 2 cuadraditos. Y el vector B tiene 4 cuadraditos. Entonces, ni siquiera son iguales en módulo para poder decir que son opuestos. Los vectores opuestos son los mismos vectores, pero en sentido contrario. Entonces, por esa razón, vamos a decir que en este caso no hay vectores opuestos. Listo. ¿Ya está? Así de sencillo, así de fácil. Siguiente pregunta. A ver, en el cuadro diseña los siguientes vectores. Ahora no me dan ningún vector. Ah, mira, se me había quedado grabado las imágenes, ya lo borré. En el siguiente cuadro diseña los siguientes vectores, pero no me dan ningún ejemplo, no me dan ningún caso. Entonces, esto es como que ahora vamos a diseñar nosotros, o ustedes en este caso. Diseñen dos vectores que sean colineales, es decir, que vayan en la misma línea. Bueno, vamos escogiendo. Ya está. Con color rojito, ¿ya? A ver, para los vectores A y B, que son colineales. Bueno, empezamos por acá, por la parte inferior. Por acá, por ejemplo, tengo un vector que va hacia la derecha. Ya está. Y por acá tengo otro vector. Ahí está, de 2 unidades. Listo. Entonces, ¿qué diríamos de esos dos vectores? Acá vamos a colocar que este es el vector A. Y este es el vector B. Estos dos vectores son colineales. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma línea de acción. Ahora, hay de opuestos. ¿Cómo sería que sean opuestos? Si son opuestos, tienen que tener el mismo módulo. ¿Qué más? La misma dirección. Es decir, tienen que pertenecer a líneas de acción que pueden ser, que tienen que tener el mismo ángulo con el eje X, pero sentidos contrarios. Entonces vamos a colocar un vector de, ahí está. Listo, vamos a graficar entonces. Observen. Muy bien. Ahí está entonces el vector D. Este vector es opuesto con el vector A. Tienen el mismo módulo, es decir, miden lo mismo y tienen la misma dirección. Y ojo, decir que tienen la misma dirección significa que los vectores tienen líneas de acción paralelas o en todo caso las mismas, pero sentidos contrarios. ¿Ok? Entonces la dirección no necesariamente significa que tengan que ser colineales. También eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Ahora, me faltaría D y E paralelos, me dice. Vamos a dibujar entonces un vector E que sea paralelo con el vector D. Y ahora, para que sean paralelos, ¿qué requisito había? El
único requisito era que las líneas de acción sean paralelas o también que tengan la misma dirección, pero no necesariamente el mismo sentido, ni tampoco el mismo módulo. Así que vamos a graficar aquí un vector E. Y bien, entonces aquí tenemos el vector E, que vendría a ser paralelo al vector D. Tienen líneas de acción paralelas o también tienen la misma dirección, pero sentidos, en este caso, sentidos contrarios. Muy bien. Borremos todo para pasar a la siguiente diapositiva. A ver, en esta pregunta me dicen, en el siguiente gráfico representa el diagrama de cuerpo libre en diversas situaciones cotidianas mediante vectores fuerza. Miren, chicos, no tienen que representar ni siquiera el diagrama ya está. Lo que quieren en realidad en la pregunta es que lo clasifiquen, es decir, clasifiquen las fuerzas o los vectores, mejor dicho, según lo estudiado en cada caso. Por ejemplo, en el primer caso, observamos una persona que tiene una fuerza hacia arriba, un vector. Acá hay una T, una tensión seguramente, otra fuerza, un vector, y acá hay un vector peso, entiendo que se trata, ¿no? Peso de A. Bueno, a ver, miren, lo primero que tenemos que identificar es que la fuerza FPA con PA están en la misma línea de acción. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Que F, ¿qué más? FPA y PA son colineales. Entonces ya tengo ahí una primera conclusión para el primer gráfico. Esos dos vectores son colineales. Ahora, ¿serán opuestos? ¿Puedo afirmar que son opuestos? Ya hemos visto un caso donde el hecho de que tengan sentido contrario no significa que sean opuestos. Opuesto quiere decir que es del mismo tamaño, pero en sentido contrario. ¿Ok? Entonces yo no puedo afirmar aquí que la fuerza de color verde sea exactamente igual en módulo a la fuerza de color azul. Por lo tanto, no puedo decir que son opuestos. Otra cosa que podría decir es que tanto el vector de color verde como el vector de color azul son paralelos a T. Entonces, vamos a colocarlo aquí. F, PA y PA son paralelos a T. Eso sí es correcto. ¿Ok? Dado que, como estamos observando, las líneas de acción, tanto de T como de FPA, son paralelas, van en forma vertical hacia arriba. No es muy difícil darse cuenta de ello. ¿Qué más? En la siguiente imagen tenemos FAP, PP y T. Una vez más, no puedo afirmar que los vectores sean del mismo módulo, porque no hay nada que me lo pueda afirmar, pero sí podríamos decir que los vectores no son colineales porque no están en la misma línea de acción, los tres. No son concurrentes tampoco, claro está, pero sí podríamos decir que son paralelos. Es decir, vamos a colocar un color azulito. Ahora sí, F, AP, P, P y T, mayúscula, son paralelos.
Entonces, esa sí sería una buena conclusión al momento de poder comparar los datos que tenemos acá en la imagen, en la figura, acerca de las fuerzas AP, PP y T. ¿Ya ven? Es así de simple, así de sencillo. Identificar y colocamos. Muy bien. ¿Qué más? Y en la última figura que tenemos una pole. Acá sí tenemos T y T, dice. O sea, esos dos vectores, ¿cómo van a ser? Como dicen la misma letra para el mismo vector y tienen el mismo sentido y obviamente la misma dirección, entonces sí decimos que T y T son vectores iguales. Y creo que su mismo nombre lo está indicando, sino que simplemente estamos colocando o haciendo de repente una pequeña redundancia, pero para indicar de que en este caso estos dos vectores que están en la parte inferior sí son iguales, porque tienen el mismo módulo, o sea, van a valer lo mismo, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Y bueno, no solamente eso, creo que podríamos concluir también ahí, ¿eh? También podríamos concluir, a ver cómo el colorcito, con verde, es que F de T sería paralelo con T, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar uno nada más de ellos. F de T y T son paralelos. Eso sí podemos afirmar. Muy bien. Vamos a borrar ahora sí para pasar a la siguiente imagen. Bien, chicos. Hemos llegado al final. Les dejo estas preguntas para que ustedes puedan practicar, puedan afianzar sus conocimientos a lo largo de la sesión. No es complicado. Ya han visto ustedes cómo se tiene que hacer. Incluso creo que en algunos casos hemos resuelto preguntas muy similares. Recuerden que esto también lo vamos a poder profundizar la próxima semana a través de la clase Zoom. No olviden, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta, hacerlo a través de la guía virtual. No descuidar las sesiones y de rendir sus evaluaciones virtuales en lo posible después de haber llevado la clase mediante la plataforma Zoom. Cuídense mucho, chicos. Hasta pronto.